Muy buenos días nuevamente y agradecerle la oportunidad de presentar esta investigación de tesis. Como ya saben, es sobre el relevo generacional en el sector cañero allá en el cantón de Carrillo, en Guanacaste. En la búsqueda de antecedentes sobre esta problemática y la región en estudio, nos vemos con el perfil de las personas productoras en Costa Rica, según el censo agropecuario. Acá la infografía, solamente quiero dejarles unos datos importantes que retomaremos más adelante, que es la representación del 16% de las personas productoras en Costa Rica son mujeres, según el censo agropecuario. La edad promedio de las personas productoras es prácticamente 54 años, un poquito menos en el caso de las mujeres, 52,6 años. La escolaridad o los años de escolaridad de las personas productoras es en un 75%, primaria completa o menos. Solamente el 6% son o tienen universidad completa y solamente el 5% con secundaria completa. Sobre los jóvenes, vean el importante porcentaje de un 46% se dedican a el estudio. Esos datos los retomaremos más adelante a nivel de conclusiones. Pero el sector cañero, a nivel nacional, en 6 zonas productoras tenemos 7,000 productores. Es un sector que tiene una gran importancia en la generación de empleo, en el aporte a la riqueza del país, principalmente a nivel del Producto Interno Bruto y la generación de pago de impuestos. Tiene una gran importancia socioeconómica. Hasta el 84% de los productores, de estos 7,000 productores, son pequeños, con entregas menores de 250 toneladas. Esto quiere decir que son productores que tienen 10 hectáreas o menos. Una gran importancia socioeconómica de este sector. Dicho sea de paso, es el tercer sector en importancia del país en términos del área que se dedica a este cultivo. Supera al banano y a la piña, y solamente el café y la palma aceitera tienen más área dedicada a dichos cultivos. Propiamente ya en Guanacaste, en el cantón de Carrillo, en la región de Guanacaste, explica hasta el 58% de la actividad azucarera del país. Están ubicados acá el 17% de los productores. Muy especialmente Carrillo, que es la región en estudio, explica hasta el 16% de la actividad azucarera del país. Pero también es donde con más intensidad se presentan las problemáticas asociadas a los pequeños y medianos productores, principalmente la pérdida de participación de los pequeños y medianos productores en el sector, muy especialmente aquellos que entregan 250 toneladas o menos. Acá la imagen satelital muestra la región de Carrillo en estudio. Todos estos polígonos de diferentes tonalidades de verde, café, crema y un poco oscuros son plantaciones de azúcar. Solamente ver la proporcionalidad. Ese es el centro de Filadelfia, para los que conocen, y vea la proporcionalidad en términos de plantaciones de caña de azúcar, ubicados alrededor o a las orillas del río Tempisque, que les estoy señalando acá con el mouse, y alrededor de la carretera principal que comunica Santa Cruz con Liberia y atraviesa todo el cantón de Carrillo y toda la zona productora de caña. Importante señalar proyectos que desarrolla el sector agropecuario en esta región y que tiene impacto importante: el PACUMIN, que abastecerá agua para riego
el Cantón de Carrillo es la zona de impacto directo. El mercado regional Chorotega, que atiende la problemática de comercialización, tiene sede en Carrillo, y un importante proyecto que desarrolla el Ministerio de Agricultura con la siembra de hortalizas en esta región. Un proyecto muy innovador. La justificación de la investigación o de la importancia de este sector es un sector que tiene gran importancia histórica en el desarrollo rural y agrícola del país. Tiene una estructura de trabajo organizada por la Ley 7818 de la ICA, donde permite una adecuada integración entre el sector agrícola, el sector industrial y la comercialización a cargo de la ICA. Entonces, hay una importancia de ese sector y una fortaleza en su estructuración que le ha permitido hacer una buena distribución de la riqueza y del empleo. En la revista conmemorativa de los 80 aniversarios del sector cañero, LAICA, ¿verdad? Identifica hasta 32 retos que tiene el sector. 3 de ellos, de los 32 retos presentes y futuros, están relacionados con la permanencia del pequeño productor, que como vimos, hay una problemática de pérdida de su participación, y acá, modestia aparte, ya hay una incidencia de esta investigación en el sector donde incorpora ya el relevo generacional en el sector cañero como una de las problemáticas actuales y futuras, a la par de juventud rural y participación de la mujer. La relevancia que tiene abordar este tipo de estudios en el sector cañero es en la medida en que entendamos mejor esta problemática de pérdida de participación de los productores y los deficientes procesos de relevo generacional, permitirán desarrollar estrategias o recomendaciones para mantener su participación, contrarrestando o reduciendo la concentración de la producción en grandes productores. Una contribución al debate en el desarrollo rural sobre el relevo generacional. La originalidad de la investigación, no identificamos estudios sobre esta problemática específica en el sector cañero, al menos en el país. Entonces hay una oportunidad de entenderlo y de hacer un abordaje innovador. El sector cañero tiene una gran fortaleza en estudios que van hacia la parte técnico-agronómica. Sin embargo, identificamos algunos vacíos en estudios sobre problemáticas sociales, específicamente al relevo generacional y participación de la mujer, entre otros. La problemática planteada para esta investigación es la identificación, la caracterización y el análisis de los elementos que influyen en el relevo generacional en el sector cañero. Permítanme hacer la comparación. Es de alguna manera como abrir el relevo generacional y ver qué hay dentro, qué es lo que está interactuando positiva o negativamente para que se dé específicamente en este sector, en el sector de los pequeños y medianos productores en el Cantón de Carrillo, como una forma de contribuir al debate nacional y global sobre esta problemática. Ya los principales investigadores y escritores del sector, en este caso de la ICA, han hecho esta identificación que en la medida que hay pérdida de participación y representación del segmento de los pequeños y medianos productores, se desnaturaliza y se desfigura el fundamento social del sector, que tiene ya en este año cumpliendo 81 años de trayectoria. Ya ahondando en el estado actual del conocimiento,
Algunos países en América Latina, principalmente en Sudamérica, han abordado esta problemática. Los recuadros presentan las principales tendencias que se han identificado en estos países. Uruguay va a la vanguardia en el sector ganadero uruguayo, incluso generando incidencia en la política pública. Es una población con alta edad promedio, estamos hablando de los productores en la parte agropecuaria, un nivel educativo bajo, tanto de los relevados como de los relevos, poca participación de los jóvenes. A nivel de las familias es una problemática poco abordada y que tienen pocos elementos para abordarlas. Básicamente se hace un abordaje de la herencia o de cómo conservar el patrimonio, principalmente la tierra, dentro de la familia. Sin duda alguna se ha identificado que es un nuevo desafío para el desarrollo rural. Las investigaciones desarrolladas en los países de América Latina así lo señalan. En el contexto europeo, también, incluso a nivel de la política agrícola común, es uno de los 9 objetivos que tiene en Europa, de apoyar el relevo generacional, dentro, a la par de objetivos como cambio climático, medio ambiente o diversidad. Acá ya con recursos, con experiencias concretas, ¿verdad? Se apoyan. Solo señalar este perfil del etario de los productores en Europa, que se repite en nuestros contextos en América Latina. Hasta una tercera parte de los productores supera la edad de jubilación. El grueso de los productores supera los 55 años y un bajo porcentaje de productores menores a 35 años. Ya es una problemática global, así lo identifican los expertos de Naciones Unidas en Desarrollo Rural y Relevo Generacional como DIRWEN. Es una problemática global. Ya acercándolos a nuestro contexto, la UTN, la sede en Atenas, ha liderado esta problemática o la investigación específicamente en el sector arrocero. Solamente identificamos una tesis en la UCR dedicada al sector ganadero en esta problemática, que identificó esas tendencias que se señalan. Hasta un 70% de los productores ganaderos en la región Chorotegui, Pacífico Central, superan los 50 años. Una alta edad promedio, baja escolaridad de los ganaderos. Vamos a avanzar. El sector cooperativo, tan importante en el desarrollo rural y desarrollo agrícola del país, han identificado que el relevo generacional o el bajo relevo generacional afecta el modelo, el crecimiento del modelo, en términos que no hay un relevo de su base asociativa. Ya ha sido incorporado esta problemática en la Alianza Cooperativa Internacional en su plan de la década cooperativa. En esta misma línea va la Organización Internacional del Café, que ha incorporado dentro de sus 4 pilares principales de trabajo global, relevo generacional, a la par de cambio climático y otras problemáticas. Experiencias en nuestro contexto. Hay experiencias que, muy importantes, la experiencia de los ganaderos en el sur, que tienen un programa que se llama Ganadero Joven, tratando de acercar a los jóvenes a su base asociativa. Cope Victoria en el sector cañero y de café en la zona de Grecia hacen un enfoque etario, también tratando de acercar a los jóvenes a su base asociativa. Y la experiencia propicia es bien interesante. Esto es con los productores de pimienta en Sarapiquí, donde hay una participación del sector agropecuario, acompañando la experiencia.
El objetivo de la investigación ha sido analizar la problemática del relevo generacional en los pequeños y medianos productores allá en el Cantón de Carrillo. 3 objetivos específicos fueron desarrollados. El primero, hacia la caracterización general del pequeño productor. El segundo, caracterizar los principales elementos que influyen, sea positiva o negativamente, en el proceso de relevo generacional. Y el tercero, escuchar a los jóvenes, explorar la visión de los jóvenes y los productores, qué nos tienen que decir sobre esta problemática. Pero ¿qué es relevo generacional? Desde el marco teórico lo definimos y estos 3 pilares los definen qué es relevo generacional. Tiene que haber participación en la gestión empresarial, en la toma de decisiones y liderazgo, derecho a los activos, principalmente tierra, y derecho sobre las utilidades. Vean que es un concepto que supera la herencia o la conservación del patrimonio a nivel familiar. Sin duda alguna es una problemática que no deja de generar tensiones y problemáticas a lo interno de las familias. Es un proceso que va de la participación, pasa por el liderazgo hasta los derechos. Ya he identificado 4 etapas para que el proceso sea exitoso: iniciación, integración, mando conjunto y retirada progresiva. 4 criterios de éxito: planificación, disposición, beneficio y formalización. Esos son los modelos de estudios de la empresa familiar agropecuaria, el modelo de los 3 círculos, y principalmente nos interesa el modelo de los 5 círculos, que pone en el centro de la problemática de la empresa familiar el relevo generacional, que lo retomaremos en la metodología y el análisis de resultados. Los grupos etarios definidos es en base a la normativa costarricense. Identificamos 5 grupos, ahí están los rangos de edad, ¿verdad?, que utilizaremos para el análisis de la información. Pero, ¿qué es una generación? Importante hacerse esta pregunta a nivel de marco teórico. Entonces, más allá de la fecha en que nació este grupo de personas que comparten una misma generación, lo importante es la influencia o el influjo cultural, religioso, político, y ahora podríamos decir incluso climático, que han recibido, que hace que compartan agendas e intereses. Comparten una forma de ver el mundo, de interpretarlo y de tomar decisiones en él. Buscando cuáles son las generaciones en nuestro contexto, utilizamos el modelo planteado por Unimer y Colby, que identifica en nuestro contexto 5 generaciones. Las 2 mayores, la AM y la pregonera, mucho más arraigados al mundo rural y agrícola. Las generaciones menores, la digital y la virtual, más arraigados a un trabajo estable, aunque le genera cierta flexibilidad, ingresos, un flujo de ingresos más constantes. Y esta generación satelital es bien importante. Permítanme la expresión, es la generación que de alguna manera hace bisagra entre las generaciones mayores, transmiten y reprocesan y dan soporte a esas generaciones, y también dan soporte a las generaciones más jóvenes. Vamos a avanzar. El objeto de estudio es una investigación cualitativa de tipo exploratorio y descriptiva sobre el objeto de estudio, los elementos que caracterizan e influyen en los procesos de relevo generacional en las empresas familiares agropecuarias del Cantón de Carrillo que se dedican a la producción de azúcar. Los pequeños y medianos productores son definidos en base a la ley 7818 como aquellos que entregan 1.500 toneladas o menos.
La metodología se organizó en 3 fases, una por objetivo específico. La primera orientada a caracterizar las personas productoras en base a comunidad de análisis principal, la edad y el sexo, entre otras. Para hacerlo nos basamos en la nómina de productores, que es la base de datos oficial de Laica, y la programación de cosecha, que una vez al año se actualiza y se hace pública. La segunda fase abordamos el objetivo 2 sobre los elementos que caracterizan el relevo generacional, ¿verdad? Utilizando como unidades de análisis el modelo de los 5 círculos, la familia, la empresa, la propiedad, la gestión y el relevo, mediante estudios de caso. Valga decir que las muestras utilizadas son no probabilísticas, es más bien dirigidas, denominadas muestras diversas y de máxima variación. Acá el recuadro solo quiere mostrar las unidades de análisis en base al modelo de los 5 círculos y cómo nos permitió construir los instrumentos para capturar la información. La fase 3 fue sobre el objetivo 3, explorar la visión de los jóvenes, principalmente los jóvenes. También se trabajó con los productores a través de grupos focales. Acá solo mostrar cómo se construyeron las unidades de análisis y los instrumentos para preguntar. En base al concepto de relevo generacional, sus etapas y los criterios de éxito. Acá fue importante incluir sobre los proyectos de vida de los jóvenes. Fue muy interesante escuchar lo que los jóvenes tienen que decirnos sobre esta problemática. Acá la figura solo muestra cómo fue desarrollada la investigación en cada una de las etapas y cómo una etapa iba retroalimentando, generando información y redefiniendo la siguiente etapa. El análisis e interpretación de los resultados. Muy rápidamente. Los mapas nos permitieron graficar y analizar la información en una forma muy ágil. El mapa representa los 145 productores identificados en los 3 sectores. Río Cañas con círculos rojos, cuadros rojos, corralillos, y los triángulos rojos, el sector más disperso, que es Filadelfia. 145 productores fueron identificados. El mapa también nos permite graficar la unidad de análisis de sexo, que nos permite un análisis de género. Importante señalar que el 39% de las personas productoras son mujeres. Es un dato muy importante, ya que supera el 16% de participación de las mujeres en el sector agropecuario según el censo. Es una característica muy importante de este sector. Avanzando, ahora sí, representamos la unidad de análisis de las edades. Entonces identificamos con cada uno de los colores según el rango etario. Vamos a avanzar. Vemos que esta es la unidad de análisis principal. La edad promedio de estos productores es 63 años, muy superior al promedio nacional del productor agropecuario, que dijimos es prácticamente 54 años. Las mujeres superan, tienen una edad mayor en promedio. Eso también es diferente a la tendencia del sector. El grueso de los productores, hasta un 86%, superan los 50 años. Hay un buen porcentaje de productores que superan los 80 años y una baja participación de productores de 40 años, solamente el 4%. Si sensibilizamos a menores de 30 años, solamente hay 2 productores de los 145 identificados. Si traducimos esa información a grupos etarios, identificamos con color rojo los adultos jóvenes en los 3 sectores
vemos que es difícil encontrar productores adultos jóvenes. Solamente 2 productores en el sector de Río Cañas. Solamente el 1% de estos productores es adulto joven y no hay jóvenes. Los productores son adultos y adultos mayores. Vamos a avanzar. Siguiendo con la unidad de análisis, la edad, y ya traducida la información en términos de las generaciones que encontramos. No hay participación de la generación virtual, solamente un 4% de la generación digital. Esto tiene gran importancia, gran impacto en el tema del relevo. Las generaciones mayores, vea que hasta el 59% son pregoneros o AM, mayores de 60 años. La generación satelital, digamos, representa el 37% y tiene una función muy importante en términos de relevo generacional, porque son los que dan soporte económico y de bienestar a las generaciones mayores, la M y buena parte de los pregoneros, y también dan soporte y orientación a las generaciones menores, ya que son sus hijos. No, en la fase 3 sobre los elementos, solamente mostrar, digamos, la herramienta y la captura de información en base a las unidades de análisis que están construidas en base al modelo de los 5 círculos y cómo fuimos organizando la información entre aquellos elementos que potencian el relevo generacional y lo limitan. Por cuestiones de tiempo no podríamos ingresar a ver cada uno de los elementos. Los vamos a retomar a nivel de conclusión. La fase 3 sobre la visión, sobre lo que nos dijeron los jóvenes, también lo organizamos entre la visión de los jóvenes y la visión de las personas adultas, de los productores. También solo mostrar el instrumento y cómo se hizo la captura y análisis e interpretación de la información. Lo vamos a retomar ahorita a nivel de conclusiones. Ahora sí, vamos a ver a nivel de conclusiones. Y vamos a retomar esos elementos y esa caracterización que logramos con la investigación. Alta edad promedio de los productores. Son adultos mayores y adultos. Bajo involucramiento de los adultos jóvenes y prácticamente la ausencia de los jóvenes. Esto no solamente es una característica de estos productores cañeros en Carrillo, sino es una tendencia global y latinoamericana. Estamos ante una problemática global que tiene su manifestación pues en diferentes sectores. La baja participación de la generación digital y la virtual, recordemos que es la generación que tiene más años de escolaridad, mayor preparación, mayor acceso, digamos, a otras fuentes de empleo. Esto limita la incorporación de procesos tecnológicos, de innovación, de gestión, cambios de paradigma necesarios en el mundo rural y agropecuarios se ven limitados porque estas generaciones vimos que la digital solo hay un 4% de productores, ¿verdad? Y una ausencia de la generación virtual. Retomando la participación de las mujeres, es importante no solamente en términos porcentuales. Vimos que el 39% de los 145 productores de este sector son mujeres. Y es una característica del sector cañero costarricense. Hasta una tercera parte de los productores son mujeres. Pero, y esto lo identificamos en los grupos focales, las mujeres tienen mayor intencionalidad y disposición que los hombres de desarrollar o iniciar procesos de relevo generacional con sus hijos e hijas. Y las mujeres jóvenes, y así lo evidenciamos en los grupos focales,
tienen mayor liderazgo y disposición de asumir el relevo generacional. Sobre los elementos, en la fase 2, vemos que no es una problemática muy abordada o muy conocida a lo interno de la familia. Se aborda más como una problemática de herencia o de conservar el patrimonio a nivel familiar. Es prioritario para las generaciones mayores, las generaciones más jóvenes, no necesariamente. Es un relevo generacional entre adultos mayores y adultos, donde los jóvenes y los adultos jóvenes son una tercera generación actora. Y acá quiero remarcar que generalmente cuando se habla de relevo generacional, tendemos a pensar que son solamente dos generaciones actuando o interactuando en este fenómeno. Podemos identificar hasta una tercera, y si afinamos el lápiz y el ojo, podemos identificar hasta una cuarta generación interactuando. Actualmente en este sector solamente están participando las generaciones mayores, la AM, la pregonera y la satelital. En la medida en que es un relevo generacional entre adultos mayores y adultos, las generaciones más jóvenes que tienen mayor formación, mayor años de escolaridad y mayor manejo de la tecnología, han tenido que buscar fuera de su comunidad, fuera del sector, todos los aspectos económicos para desarrollar su proyecto de vida. Es un proceso que, como vimos, al interno de las familias no está abordado, se aborda más como una situación de herencia que no deja de generar conflictos, tensiones y dificultades para ser abordadas. Se necesita un acompañamiento donde haya mayor comunicación, discusión y planificación del proceso, un mayor acompañamiento desde las instancias que acompañan el desarrollo rural. Porque algo sí es cierto, el relevo o el tiempo para hacer el relevo generacional siempre llega, aunque no se planifique. El relevo generacional o las sociedades de hermanos tiene gran impacto en este proceso por la proporción entre tierra y número de hermanos, entre propiedades pequeñas y familias numerosas. Otro aspecto identificado que tiene mucha importancia es la diferenciación entre pensión y jubilación en el mundo rural. A la hora de recibir la pensión, estos productores, para ellos es un complemento económico, no es la jubilación, no es la retirada en la actividad productiva agrícola. Esto hace que pospongan a una edad mayor el tema del relevo generacional. Sobre la fase 3, sobre la visión, sobre lo que nos dijeron los jóvenes y los adultos, identificamos que la disposición de padres y madres hacia el relevo generacional con los hijos es en la asignación de áreas de terreno, pequeñas porciones o proporciones de terreno para que desarrollen sus experiencias. Sin embargo, se requiere mayor planificación y formalización de esta disposición. Y los jóvenes decían, necesitamos mucho más acompañamiento porque no sabemos, no hemos sido preparados para eso y necesitamos acompañamiento de las generaciones mayores, pero también de las instancias que acompañan el desarrollo rural y agrícola. Identificamos en los estudios de caso jóvenes que, siendo asalariados, sí tendrían la disposición de hacer inversiones en la parte agropecuaria, diversificando sus estrategias económicas. Sin duda alguna, los aspectos económicos sobre derechos a las utilidades tienen un impacto importante, una influencia determinante. Recordemos que la prioridad económica de las utilidades
la prioridad lo tienen los adultos mayores. En esa medida, ¿verdad? Las generaciones jóvenes han tenido que, como veíamos, buscar resolver lo económico para sus proyectos de vida fuera. Hay que mencionar la importancia simbólica y económica que tiene para los adultos mayores el estar ligados a la actividad productiva. Hay una desvinculación entre la parte académica, entre los años de escolaridad y dedicarse a la producción, ¿verdad? Los aspectos económicos y psicosociales y emocionales tienen un efecto importante. Ya me queda poco tiempo para las recomendaciones. Es necesario iniciar a edades tempranas los procesos de iniciación e integración para que haya mucho más arraigo de los jóvenes y mayor involucramiento. Se requiere de parte de las instituciones del sector cañero y agropecuario un mayor acompañamiento en esta problemática compleja que tiene el mundo rural y las familias. Ahí hay que generar procesos de capacitación y acompañamiento a las familias productoras, pero también a los equipos técnicos de las instituciones del sector agropecuario. Un abordaje interdisciplinario es necesario para poder acompañar en esta problemática. Es importante incluir en el diseño y monitoreo de los proyectos en el mundo rural las variables o unidades de análisis relacionadas con el relevo generacional. Esta inclusión como eje transversal ya está siendo aplicado o desarrollado por muchas instancias como la FAO, en la Unión Europea, la Alianza Cooperativa Internacional, la Organización Internacional del Café lo ha incorporado y hay una gran oportunidad en nuestro contexto para hacerlo. Y hay una invitación a las universidades para generar mucho más investigación. De hecho, esta es la segunda tesis que se desarrolla en esta problemática en el país y es necesario sistematizar experiencias exitosas que ya existen, que se están desarrollando en el país y necesitan y demandan mucho más acompañamiento para que sus experiencias sean exitosas. Bueno, siempre el tiempo nos gana en estos procesos y agradecerles pues la oportunidad de hacerles esta exposición